Es mi quinta vez en Argentina. Es mi quinta vez. Siempre que hemos venido ha sido una bendición. Ya había venido en tiempo de frío, pero esta vez, wow, está frío con ganas. Y dicen que todavía no, que todavía es otoño. Entonces ya voy a empezar a planear venir ahí por noviembre, diciembre, siempre, ¿verdad? Cuando hay sol, porque está muy frío. Yo soy de tierra caliente. Entonces, muy bien, vamos a abrir la Biblia. Sus manuales tienen dos partes. La primera parte dice 33 lecciones. Esas no son las que vamos a ver. Esas son las lecciones para el movimiento de la palabra. Al final usted va a entender para qué son esas 33 lecciones. Lo que vamos a ver ahora es la segunda mitad, que es el manual para los obreros, ¿ok? La segunda mitad. Y vamos a abrir en la página que dice hombre original. Después del índice dice hombre original. Búsquelo. Después de la mitad, ¿ok? Después de la mitad del manual. Hombre original. Creo que ahí dice página 3, ¿no? Hombre original, ¿lo tiene? ¿Y es página 3? Y página 3, hombre original. Muy bien. Ahí viene una cita, es Génesis 1, 26 al 28, y luego viene el punto número 1, principio de la creación. Entonces abra su Biblia en Génesis 1. Vamos a leer del 26 al 28. Cuando lo tenga, diga ya. Génesis 1, 26 al 28. Cuando lo tenga, diga ya. ¿Nadie lo tiene? Ok, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué dice ahí en el versículo 28? A ver, dígalo fuerte. ¿Qué dice en el versículo 28? Amén. Los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí está el hombre original. Para poder entender por qué Jesús es el Cristo, y quiero dejarlo bien asentado, no vamos a perder, en este momento no queremos perder de foco que Jesús es el Cristo. Es el Evangelio original. Lo leímos en 1 Juan 5:1. El que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Juan 20:31. Estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan 2:22. El que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. Amén. Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús era el Cristo. Hechos 2:36. Pedro, al final de su predicación, después de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y hermanos, vamos a estarlo repitiendo hasta el cansancio, porque es algo que se ha borrado de la predicación. Es algo que se ha perdido del evangelio, de nuestra predicación del Evangelio. Y es el Evangelio. Sin el núcleo, el Evangelio no es nada. El Evangelio que prediquemos sin el núcleo no es nada. Y necesitamos repetirlo, necesitamos recalcarlo. En Hechos 9, en Hechos 17, en Hechos 18 podemos ver que Pablo predicaba y enseñaba y debatía que Jesús es el Cristo. Apolos, que era bueno para predicar, pero cuando fue corregida su forma de su doctrina, su enseñanza por Aquila y Priscila, al final del capítulo 18 empezó a demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio. Jesús es el Cristo, pero si nos quedamos nada más con eso y lo empezamos a predicar, pero no entendemos por qué es el Cristo, no es válido tampoco. No hay revelación. No hay revelación.
es solamente una frase de impacto, y no venimos a enseñar una frase de impacto. Ni venimos, escúcheme bien, desde ahorita queremos que usted entienda algo, no venimos a enseñar una técnica, un método, una estrategia de evangelismo. Lo que venimos es a hablar de lo que es el evangelio, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia. Son 3 puntos importantes: el evangelio original, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia. El núcleo del Antiguo Testamento, ¿qué fue? El Mesías que vendría. Todos los profetas, todos los hombres de Dios profetizaron el día del Mesías. Y todos lo anhelaban, lo esperaban. Usted lo puede ver en Hebreos capítulo 11. Todos los hombres de fe lo saludaron de lejos, aunque no lo recibieron. Pero soportaron todo por aquel galardón. Y la palabra en Hebreos 11 menciona que ese galardón es Cristo. Todo el Antiguo Testamento vislumbra, enfoca al Mesías que había de venir, y el Nuevo Testamento es el relato de que el Mesías vino, pero también deja la promesa de que Él volverá. Amén. Pero ¿qué es el Cristo? Pedro tuvo una revelación en Mateo 16:16 cuando le preguntó Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen ahora ustedes que yo soy? Y él dijo: tú eres el Cristo. Jesús le dijo que sobre esa roca edificaría la iglesia. Entonces Cristo es una revelación. Y algo que les sorprende, como me sorprendió también a mí, nos sorprende a los pastores, es decir, ¿cómo es que me están enseñando algo que se supone que yo ya sé? Bueno, de tal magnitud es la astucia y es la inteligencia y la artimaña del enemigo para hacer que perdamos el núcleo, que creyendo saberlo, no lo sabemos. Que creyendo entenderlo, en realidad lo hemos visto, no lo entendemos, no lo sabemos. Y cuando hablamos de esta forma que parece ser muy dura, en realidad es que queremos despertarlos con amonestación. No es que queramos minimizar o hacer sentir menos a nadie. No venimos con un espíritu de superioridad, porque también el Señor, con su misericordia, ha comenzado a abrir nuestros ojos. Venimos con un deseo ferviente de que la iglesia de Cristo en Argentina se levante para ganar a Argentina y ganar a las naciones para el Señor Jesús, el Cristo. Dios ha hecho grandes cosas en esta nación, pero aún la nación no ha visto lo que Dios va a hacer con esta nación para el mundo. Necesitamos entender entonces, para poder entender al Cristo, necesitamos entender por qué se necesitaba de un Cristo, por qué Dios prometió al Cristo, por qué el Padre prometió al Cristo. Y la promesa del Cristo viene porque hay un propósito primario de Dios para el hombre. Y lo encontramos en estos 3 versículos, 26, 27 y 28 de Génesis 1. Dios creó al hombre, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le dio señorío, lo bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué es fructificar? La palabra fructificado, la fructificación es tener éxito y ser pleno en todas las cosas. Dios hizo al hombre para ser pleno. Dios hizo al hombre como el sello de su creación, y no solamente el sello de su creación, sino que tenía el Espíritu de Dios. Hay algo que llamamos aquí el principio de la creación, está en su manual, principio de la creación, y aparece en Génesis 1. Dios creó todas las cosas con principios, para entenderlo de forma sencilla. El pez fue creado con un principio. ¿Cuál es su principio? Para que el pez viva feliz, ¿dónde debe de estar? ¿Dónde? En el agua. Si tú sacas al pez del agua, él empieza a sufrir, pero inmediatamente muere. Porque él fue creado para estar en el agua, no para estar fuera del agua. El principio de la creación para un árbol, ¿cuál es? ¿Dónde debe de estar el árbol para ser pleno y feliz? Dentro de la tierra. Si lo arrancamos de la tierra, él va a comenzar a sufrir, a secarse, y en poco tiempo va a morir, porque el principio de la creación para un árbol es estar dentro de la tierra. ¿Y cuál es el principio de la creación para el hombre? Juan 4, 24 nos lo responde, porque
Dice la palabra, Juan 4:24, que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, y si Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, el hombre fue creado de una forma espiritual. El hombre fue creado para estar con Dios, para estar dentro de Dios. El hombre solamente es feliz. El principio de la creación para el hombre es que solamente será feliz cuando está con Dios. Y así estaba el hombre en el jardín del Edén. El Señor estaba con él. El jardín era el cielo en la tierra. Quiero que usted lo entienda. No era solo un jardín, no era solamente un huerto. Si bien es cierto, era un jardín y un huerto, pero no era solamente eso. Era el cielo en la tierra. Y usted va a decir, ¿cómo? Bueno, vemos después querubines que están en la puerta ahí, ¿no es así? Para que taparan la puerta a ese lugar. Había querubines. Pero más importante que un querubín, dice la palabra que el Señor vino a Adán en el cambio del día. Porque Dios se paseaba en el huerto. El lugar donde Dios habita o donde Dios está, ¿qué es? Es el cielo, independientemente de donde sea. El lugar donde Dios está es el cielo en ese momento. Donde está su presencia manifiesta, ahí se convierte en el cielo. Lo vemos cuando Moisés se acerca a la zarza que arde y no se consume. Y cuando se acerca le dice el Señor, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces Adán estaba ahí en la presencia de Dios, creado a su imagen y a su semejanza. Dice la palabra en Génesis 2:7 que tomó Dios del polvo de la tierra y sopló y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y dice la palabra, y fue el hombre un ser viviente. Toda la creación son seres vivos. Todo tiene vida, hay un instinto y hay un ciclo. Y hay una forma de vida que Dios le dio a cada cosa que creó, seres vivos. Pero Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo también. Los animales salieron del polvo, las plantas salieron del polvo, los peces fueron creados en el mar. Pero cuando Dios hizo al hombre, a pesar de que tomó del polvo, hubo algo distinto. Formó del polvo de la tierra, con el barro hizo un hombre, pero sin vida. Y hubo un momento en el cual hizo algo espectacular. Tomó su nariz y sopló su divinidad. No fue solamente aire, sopló aliento de vida, nos dio de su naturaleza, somos a su imagen y a su semejanza. Por tanto, por ende, el hombre es eterno, aunque tiene un principio, pero no tiene más un fin, porque recibió la eternidad de Dios. No sé si usted me está comprendiendo. Alguien va a decir, eso es básico. Claro, es básico y poderoso. Básico y poderoso. Ahora yo quiero que usted imagine, voy a poner este lado para la foto. El barro está allí, no tiene vida, pero cuando recibe el soplo de vida, ¿qué es lo primero que mira? La imagen, el rostro de Dios. Gloria a Dios. El hombre ve la gloria de Dios, su mirada, su sonrisa, y escucha sus palabras: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El hombre es un ser espiritual, creado por Dios para reinar. Tiene su bendición. Su bendición en realidad fue la coronación de Dios para el hombre, porque el hombre, Adán, era el rey de la tierra. Adán era, junto con su esposa, cuando la formó el Señor, eran los reyes sobre la tierra. Dios los puso para gobernar. Y en el capítulo 2 vemos todas las bendiciones del Edén, tremendas bendiciones. Hombre, los ríos tienen oro, los ríos tienen piedras preciosas, hay toda suerte de árboles frutales, 12 tipos de mango, yo creo, que me encanta el mango, ¿verdad?
Y el hombre lo puso para labrar la tierra, pero labra en descanso, trabaja en descanso, porque el trabajo no es una maldición. Dios lo puso al hombre para labrar la tierra, pero lo hacía en descanso. No sé cuántos tienen una profesión en la cual se deleitan. Por ejemplo, yo soy músico también, y cuando yo estoy en el estudio de grabación, grabando, es muy cansado, literal. Te la puedes pasar horas grabando porque las cosas son muy complicadas en cuanto a tiempo y ritmo, todo esto. Pero aunque estoy cansado, estoy tan contento, tan feliz trabajando en mi estudio de grabación, porque es algo que me gusta. Lo mismo era para el hombre en el huerto del Edén. El trabajo no era maldición, era un deleite, porque en realidad había provisión a la mano. Trabajaba por deleite, guardaba el jardín por deleite. Dice el Salmo 8, versículo 4 al 8: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. Había una visitación de Dios. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Diga conmigo, poco menor que los ángeles. ¿Sabía usted que esa traducción de la Reina Valera está mal? En el original no habla de ángeles. En el original hebreo dice, lo hiciste poco menor que Elohim. ¿Y sabe quién es Elohim? Dios. Lo hiciste poco menor que Dios, porque en realidad el hombre estaba por encima de la creación, pero estaba debajo de Dios, porque eso es el creado. Y dice, lo coronaste de gloria y honra. Diga conmigo, gloria y honra. Estas dos palabras son dos palabras importantes de identificar. El hombre no solamente tenía algo bueno, el hombre no solamente era alguien encargado del huerto, el hombre tenía gloria y honra. Dios lo coronó. Gloria y honra son atributos de la realeza. Dios le dio al hombre realeza, lo coronó de gloria y de honra. Por eso, aunque estaban desnudos, no se daban cuenta. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios los cubría. La honra de Dios los cubría y caminaban en gloria, caminaban en honra, y la naturaleza se postraba delante de ellos. Eran los reyes de Dios. Tenían la imagen y semejanza de Dios. Todo estaba sometido a Adán y a Eva. Esa es la condición del hombre en el jardín del Edén. Vemos después en Génesis 5:3 que dice que engendró un hijo conforme a su semejanza y le pone por nombre Set. Pero ¿de qué nos habla esto? Esto ya fue cuando cayó, pero el propósito de Dios es que Adán y Eva tuvieran hijos a la imagen de Adán. ¿Y cuál es la imagen de Adán? La imagen de Dios. Y esos hijos heredarían también la gloria y la honra. Esos hijos también serían reyes en la tierra. Y se extendería, el jardín crecería sobre todo el globo terráqueo. El jardín llegaría hasta el último punto de la tierra, y la tierra sería el reino de Dios, gobernado por un hombre lleno de gloria y de honra, santo, un hombre puro, un hombre lleno de la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué es esto? Porque esa es la imagen de Dios. Acompáñame a Colosenses 1:15, por favor, donde dice, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Está hablando de quién este versículo? Respóndame, por favor. Está hablando de Jesús Cristo. Él es Jesús. El Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero después dice, el primogénito de toda creación. Primogénito, el primero de toda la creación. Jesús es el primero. ¿Qué significa esto, amados? Que Adán fue hecho a la imagen de Jesús. Y entiéndame esto, Adán era un ungido. ¿No lo coronó Dios con gloria y honra?
¿Y qué es la coronación de Dios? ¿Qué es que Dios nos dé su gloria y su honra, nos corone con ello? Es la unción de Dios. Adán era un ungido también. Y quiero que usted vaya entendiendo un concepto. La palabra ungido en hebreo es Mesías o Mesías, como lo decimos en español. Y entonces hubo muchos Mesías, hubo muchos Mesías, que significa ungido. No se me pierda con la palabra etimológica. Tiene un significado, era ungido, tenía la gloria y la honra, era realeza. Dios le había hecho esto. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho a la imagen de Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, porque Dios le dijo a Jesús, habló, la Trinidad habló, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Adán tenía ese propósito. Amén. Ahora, lea conmigo Génesis 2:17 nuevamente. Génesis 2:17. Yo me lo sé de memoria, pero quiero que usted lo busque en su Biblia. Esta página de la Biblia ya la tengo hasta rasgada de tanto que la he usado en este viaje. Ya me la acabé la Biblia. Pero me gusta porque es para ciegos, está gigante la letra. Dice, bueno, vamos a leer desde el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí vemos una bendición, ¿verdad que sí? Puedes comer de todo. Pero el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ¿cuál es la siguiente oración? Ciertamente morirás. En el hebreo original dice, el día que de él comiereis, morirás. En el original dice 2 veces y en 2 tiempos. Morirás. Porque el día que el hombre comiera de este árbol iba a morir físicamente, pero habría una muerte espiritual también. Esta muerte que nos dice nuestra traducción habla de 2 muertes, la física y la espiritual. Bueno hubiera sido que nada más fuera la muerte física, pero no muerte espiritual, pero no hay muerte espiritual. Pero dejemos por un momento esta tragedia. Tenemos que entender este pacto, porque yo por mucho tiempo malinterpreté esta palabra y yo decía, bueno, si Dios lo ha hecho todo, ¿cuántos llegaron a pensar como yo? Sean honestos. ¿Por qué Dios puso ese árbol? Y si lo analizamos bien, que Dios haya puesto ese árbol es una bendición. Te voy a explicar. El que Dios haya dicho que no podían comer de ese árbol es una bendición, porque ese fue el pacto de Dios con el hombre. Esa palabra fue un pacto. ¿Qué es un pacto? Cuando Dios da una palabra. ¿Por qué Dios dio esa palabra? Ese árbol Dios le puso veneno en la savia, o las frutas tenían ¿cómo se llama este químico que es el cianuro? Fruta con cianuro, ¿no? Era un árbol común y corriente. Tal vez era un fruto parecido a otros de por ahí. Era un árbol normal. Lo importante no es tanto el árbol o la fruta que este árbol daba. Lo importante es la orden. Lo que en realidad Dios había dado era un pacto, una palabra, porque Dios le da a sus hijos esa bendición de someterse a su voluntad. El estar sometido a la voluntad de Dios es la vida, más que el huerto, más que comer de todo árbol, más que gobernar sobre todos los animales, tener el privilegio de nombrar a cada uno de ellos. El placer mayor es guardar la palabra de Dios. Y esa era la riqueza que poseía Adán. Poder tener un pacto. Mi padre me ha dicho, de este árbol no puedo comer, y tengo que obedecerlo. ¿Por qué Dios dio este pacto? Porque Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva y a toda la creación, en ese momento, tú eres rey coronado con gloria y con honra, yo te la he dado, tienes mi imagen, mi semejanza, te he dado mi espíritu, te he puesto para gobernar sobre el globo terráqueo todo, pero recuérdate, tú estás abajo de mí. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, y a mí me vas a obedecer. Era ese el pacto. Dios pudo muy bien
el padre pudo muy bien haber dicho, en lugar de árbol, ok, ves, Adán, hay muchas rocas, en todas te puedes sentar, menos en esta que está medio cafecita, porque el día que te sientes en esta piedra, te vas a morir. Pudo haber sido una piedra, o pudo haber dicho, ves, hay 4 ríos, en todos te puedes bañar, menos en el cuarto, porque el día que en él te bañes, te mueres. Lo importante no era el árbol, era el pacto, era la palabra. Entonces, aún ese árbol, en realidad ese pacto marcaba la bendición de Dios sobre el jardín del Edén, porque marcaba que el hombre no solamente reinaría, sino que Dios estaba reinando con esa orden en el hombre. Y todo lo que esté sometido a la voluntad de Dios es reino de Dios. Si el hombre no tuviera ese mandamiento, sería el reino del hombre, y eso no es bendición. Sin embargo, era el reino que Dios le había dado al hombre, pero un reino sometido al reino de Dios, y eso es bendición. ¿Lo está captando? Entonces ese pacto era una bendición. Se le llama pacto de obras. Solamente tenían que hacer algo, no comer de ese árbol. ¿Era difícil? No. Era lo más fácil. Era lo más fácil de guardar, no comer. ¿Y qué tienes que hacer? Ver a toda la abundancia que hay alrededor. Dios puso algo tan sencillo. Lo vemos como algo muy grande. No, no era grande. No era difícil. Era fácil. Ese es el estado del hombre. Aquí en Argentina el tiempo corre mucho más rápido que en México. Ustedes andan muy apresurados aquí en Argentina. Inicia el problema y lo tenemos ahí en la siguiente página. ¿Cuál es el problema? Y ese es el primer problema. Entendiendo el estado del hombre original, que era un estado de bendición, un estado de plenitud, un estado de comunión. Acuérdense, el hombre era un ser viviente, tenía la gloria de Dios y estaba con Dios, amén. Así como el pez en el agua y el árbol en la tierra, el hombre era feliz. Pero ¿cuál es el problema? Satanás. Y es el primer problema. Hay 3 problemas fundamentales. Bueno, hay 3 problemas que descansan sobre uno que se llama problema fundamental. Y el primer problema es Satanás. Vemos que entra en acción, versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Aquí hay un error. Dios no había dicho que no le tocara, había dicho que no comieran solamente, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Todo estaba perfecto, pero entra en escena ¿quién? Satanás, la serpiente. Y él viene, dice la palabra que él viene para robar, hurtar, matar y destruir. Para hurtar, matar y destruir. Vemos a este ángel caído. ¿Quién es él? Se llamaba Lucero de la mañana. Vemos en Ezequiel 28 del 12 al 14 y en Isaías 14 del 12 al 14. Era un arcángel, era un querubín. Era el querubín con la posición más alta en los cielos. En estos versículos no los vamos a buscar porque queremos avanzar mucho. Tenemos 21 lecciones por delante y muy poco tiempo. Hasta me dan ganas de que tuviéramos un ayuno de 2 días para poder tener todas las lecciones. Amén. Wow, hombres de fe. Con ese frío no se puede ayunar. Era, dice la palabra, que el sello de la perfección.
sello de la perfección, acabado de hermosura. Dice que era sabio, hermoso, perfecto. Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. En esos pasajes dice que este querubín, dice que tenía piedras preciosas en su naturaleza. No que tuviera un adorno de piedras, era parte de su naturaleza todo tipo de piedras preciosas. ¿A cuántas mujeres les gustan las piedras preciosas? Él estaba hecho piedras preciosas. ¿Y a cuántos les gusta la música? Bueno, él tenía embutido instrumentos musicales. O sea que cuando tú lo veías, escuchabas música, era una orquesta andando con la belleza de las piedras preciosas. Y era sabio, bello, acabado de hermosura, querubín, protector, se paseaba en el monte de Dios, caminaba entre las piedras de fuego, lucero de la mañana. ¡Wow! Pero la palabra dice que se envaneció su corazón y dijo, pondré mi trono en el monte de Dios y seré como Dios. Se enloqueció. Yo no entiendo esa locura. ¿Sabes por qué no la entiendo? Porque en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión del trono, dice que él ve querubines que vuelan alrededor del trono. Y cuando estos querubines ven la gloria de Dios, tienen que tapar con 2 alas sus rostros, con 2 alas sus piernas, y con 2 alas vuelan y empiezan a gritar: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando ellos proclaman eso, los mismos quiciales de las puertas celestiales tiemblan. De tan fuerte, de tan gloriosa que es la voz de estos querubines, y las faldas de las vestiduras del Señor llenan el templo, y esa gloria es tan tremenda que los propios querubines, los propios ángeles tienen que tapar su rostro de tanta gloria, de tanta belleza que ven en el gran yo soy. Cuando lees Apocalipsis, los 24 ancianos están ahí sentados alrededor del trono, y los 4 seres vivientes diciendo: Santo, santo el Señor, alabando al Señor. Y en cuanto empiezan a decir Santo, santo, los ancianos se caen al suelo y dicen: Sí, Señor, eres santo. Y se levantan otra vez y se sientan y escuchan a los seres vivientes volver a cantar, y otra vez al suelo. Porque es glorioso el Señor. Es algo que no alcanzamos a captar, la gloria de Dios. Pero Satanás se envaneció. Y lo peor es que una tercera parte de los ángeles le cayeron en su engaño. Ángeles que habitaban en la presencia manifiesta de Dios. Porque quiero que entiendas el nivel de engaño que hay en él. Sedujo a una tercera parte de los ángeles que estaban en la presencia manifiesta de Dios. Entonces, engañar a la mujer en Génesis 3 fue como quitarle un caramelo a una niña. Fue fácil. Juan 8 dice que él es mentiroso y padre de mentira. El Nuevo Testamento dice en muchas ocasiones que él seduce al mundo, que engaña al mundo, a los moradores de la tierra. Que en Efesios 2 dice que la gente sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Es nuestro enemigo. Apocalipsis 22 dice que es la serpiente antigua, remontándose al Génesis. Apocalipsis 12 del 1 al 9, este ángel caído, este querubín caído, pelea con los ángeles de Dios. Y en todo Apocalipsis te vas a dar cuenta que Satanás va a seguir peleando hasta el último suspiro que él pueda tener contra el Señor y contra los hijos de Dios. Acompáñame a Juan 8, 44, por favor. Está hablando con los religiosos de su tiempo el Señor, y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué ha sido desde el principio, hermanos? Homicida, asesino, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Él es el padre de mentira. Efesios 2:2 dice que Él es el que es el príncipe de la potestad del aire. Y dice allí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él es el que tiene la potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad. En los aires de Argentina y en los aires en el cosmos, en el cielo terrenal, Satanás tiene dominio. Por eso en Job le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella, porque es su gobierno y lo está cuidando. Tiene la potestad del aire. Juan 12:31, Juan 16:11 declara que Él es el príncipe de este mundo. Vamos a leer 2 Corintios 4:4, por favor. Búsquelo conmigo rápidamente. Si usted tiene Biblia y no lo está buscando, arrepiéntase. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La principal tarea de Satanás, el principal deseo, es traer ceguera espiritual. Ahora, esa ceguera espiritual viene sobre los incrédulos. No está diciendo sobre los que están, sobre los paganos o sobre los que están fuera de la iglesia, sobre el mundo. No, dice, ha cegado el entendimiento de los que no creen. ¿Qué es lo que no creen? O que no pueden creer. No pueden creer, ahí lo dice, no pueden creer el evangelio de la gloria de Cristo. No pueden creer, y de hecho no pueden creer porque ni lo saben, y a eso venimos, a quitar las vendas. Y curioso, quitar las vendas aún de pastores y líderes. No lo decimos con aire de superioridad, porque esas vendas también el Señor nos ha quitado, sino con mucho amor, hermanos, como con siervos. Sabemos lo que han dado por el ministerio, por la obra, pero ustedes van a ver un cambio radical si la gloria del evangelio de Cristo desciende a su corazón, para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuál es el evangelio, amado? Muchos han dicho, son buenas nuevas. Tiene que ver, sí, es un significado etimológico, claro, pero ¿cuáles son las buenas nuevas? El evangelio es la gloria de Cristo, el cual es, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? La imagen de Dios. En Juan 14 le dijo Jesús a Tomás y a Felipe, porque les dice, me voy al Padre, conocen el camino, voy a prepararles lugar, y ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. ¿Se acuerdan de esa porción? Y Tomás le dice, Señor, no sabemos de dónde va ni el camino, porque no estaba entendiendo que eran cosas espirituales. Y les habla del Padre, le responde a Tomás acerca de que va al Padre, y Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesús dice algo tan tremendo. Le dice a Felipe, Felipe, desde hace tanto tiempo que estoy contigo, con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ese es el evangelio, el que puede, al que le he revelado el Cristo, porque el Cristo es el oficio, no es el nombre, es el oficio. Por eso dice que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, porque el nombre es Jesús, pero el oficio es el Cristo. Son dos cosas, amados. Pero al que le he revelado que Jesús es el Cristo, él puede ver la imagen de Dios, él puede ver al Padre. Y eso es glorioso, porque el pueblo de Israel en Sinaí, en el capítulo 19 y 20 de Éxodo, no pudo ver la gloria de Dios, se hicieron para atrás. Y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y después nos dices lo que hablaste con Dios. No se quisieron acercar. Pero en Cristo podemos ver al Padre. Ese es el evangelio. Él es la reconciliación, y lo vamos a estar viendo en los últimos 5 minutos.
Yo creo que voy a dejar este tema a la mitad, lo vamos a seguir viendo de aquí a poquito. Pero Él es el príncipe de este mundo, y entonces Él gobierna, pero no es un gobierno, es un imperio. En un reino el rey cuida de los súbditos. En un imperio hay un dictador que se aprovecha y lastima a su pueblo. Es una dictadura, es un imperio. Y el mundo está bajo este Dios, el Dios de este siglo, el príncipe de este planeta, la potestad de los aires, pero Él es enemigo de los creyentes. Primera de Pedro 5:8 dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y si ves el contexto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, entendemos a quien devora, a los ansiosos. Por eso dice, echad toda vuestra ansiedad en Él. ¿Qué es una persona ansiosa? Una persona que dejó de creer. Por eso el príncipe de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Alguien que por falta de fe no tiene la revelación y entra en ansiedad queriendo resolver los problemas del hombre. Y los problemas del hombre tienen que ver con esos problemas fundamentales: Satanás, el pecado y la separación de Dios. Y entramos en el juego de Satanás por la ansiedad, que es falta de fe. ¿Sabe lo que es la falta de fe? La falta de fe en Dios es fe en el diablo. Es una fe opuesta. La falta de fe en Dios es fe en el diablo. Entonces Él anda alrededor de los cristianos, es nuestro adversario, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo lo devora? Con la incredulidad, porque la incredulidad trae ceguera y no podemos ver a Cristo. No nos es revelado Cristo. Y como no es revelado Cristo, y ahorita vamos a hablar qué significa Cristo, vemos a Satanás como alguien que todavía tiene poder sobre nuestras vidas, vemos al pecado sobre algo que todavía tiene poder sobre nuestras vidas, y tenemos miedo de la muerte, como dice Hebreos 2:15. Nos sentimos todavía separados de Dios, o no solamente nos sentimos, como seguimos separados de Dios, porque muchos solamente tienen una religión y no han encontrado la vida eterna, porque la vida eterna se le da a aquellos que creen que Jesús es el Cristo. Esos son los nacidos de Dios y están bajo el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y eso lo vamos a estar viendo en todo este tiempo. Él es el enemigo de los cristianos. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Satanás tiene demonios. Él es un rebelde, es un revolucionario, pelea contra los ángeles. Lo vemos en Apocalipsis 12:9. La palabra dice que es diablo, significa que es divisor. Vemos cómo separó al hombre de Dios en Génesis 3, del 1 al 5, ¿verdad? Nos separó. ¿Alguien está conmigo y ya está con hambre? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Él es el príncipe del engaño. Estamos viendo en las notas ahí, el punto número 2 y inciso 3. Espíritu de engaño. Acompáñame a 2 Corintios 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí eso está bien grueso, como decimos en México, está grueso esto. Escúchame un momento, con esto termino. Aquí le voy a parar un momento. Me voy a quedar en 2 Corintios 11 para respetar el horario, y vamos a avanzar más rápido después. ¿Qué está diciendo esta escritura, hermanos? Fíjate lo que está diciendo: que se puede predicar de otro Jesús. ¿Lo estás viendo? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea que hay predicaciones de otro Jesús.
que parece el mismo, pero no lo es. Otro Jesús. Y luego dice, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o sea que hay otro espíritu, y es con minúscula, y pareciera ser el Espíritu Santo, pero es otro espíritu. Está pesado esto. U otro evangelio que el que os hemos anunciado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo está diciendo que dentro de la iglesia se está predicando otro Jesús, se está recibiendo otro espíritu y se está predicando otro evangelio. Wow. Eso es para que nos quedemos con la piel, ¿cómo se dice aquí? De gallina. Decimos piel chinita. Y nos hemos dado cuenta, con eso estoy terminando en este momento, que en la iglesia se está predicando a otro Jesús, se está ministrando otro espíritu que no es el santo, y se está predicando otro evangelio. Lo leyó el hermano, el apóstol Bermúdez en Gálatas, que vienen otros predicando otro evangelio. Y eso va a ser destruido, ¿sabe con qué? Se va a destruir con la revelación del verdadero Jesús. El verdadero es el Cristo, el verdadero Espíritu, el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es llevarnos a conocer al Cristo. Y el Evangelio verdadero es que Jesús es el Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, este inicio en la mañana con el pastor Bermúdez y esta palabra en este momento. Te pedimos que tú nos des la gracia, Señor, no solo de entender, sino de creer, y de que nos sea revelado, Señor, el verdadero Jesús, el verdadero Espíritu Santo y el verdadero Evangelio. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Gracias.